Y hoy vamos a adentrarnos en la evolución, que es una frecuencia diferente en términos energéticos, aunque sabemos que ambos opuestos se relacionan porque surgen de la misma fuente, ¿no? De quien origina todo lo originado. Pero abocarse a la evolución o involución tiene sus implicancias, ¿no? Y sus diferencias. Por eso la importancia de este tema y la importancia de ubicarse de un lado o del otro como seres humanos en la sociedad actual también, ¿no? Invitamos a percibir este tema desde nuestra vida cotidiana, ¿no? Que no pensemos que hablamos de metáforas, de seres que no están en este plano, no nos vayamos tanto a lo no visible, ¿no? A seres de otra dimensión. Nosotros mismos somos seres espirituales, si bien es cierto, claro que sí, que existen otras dimensiones y formas de vida en otras dimensiones, ángeles, serafines, querubines, pero invitamos a no perdernos en eso, sino más bien buscar la forma de que lo que compartiremos de la mano de Emilio se plasme en nuestra vida cotidiana. Por eso vamos a avanzar en este tema, pero no sin antes, si me permites, Emilio, y quienes nos acompañan del otro lado, si me permiten agradecer también al equipo el envío de este ejemplar de la distopía La Reevolución, no solamente por el regalo al canal, a la escuela, sino también el agradecimiento por traer al plano de la materia esta nueva obra del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica que tú diriges, Emilio. Un proyecto que este canal apoya, recomienda con una vehemencia y persistencia muy especial, todos lo saben. Y Emilio, ¿qué nos puedes decir en cuanto a diferencias con el primer ejemplar, para quienes ya tienen el primero, que seguramente toda la comunidad del canal lo tenga? Este segundo libro, ¿en qué aspectos de esta distopía profundiza? Distopía siendo positivos, ¿no, Emilio? Se podría llamar infierno también. Pues muchas gracias por tus palabras acerca del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Efectivamente, muy recientemente salió el segundo libro principal, que nosotros le llamamos. Hay otros libros que irán saliendo más especializados temáticamente, pero como libro principal este es el segundo. El primero apareció en mayo del 2020, en plena ola de lo que estábamos viviendo en aquel momento, y este tiene importantes diferencias con el primero. Hombre, lógicamente el telón de fondo es el mismo, en la sociedad distópica que estamos viviendo, la toma de conciencia acerca de sus características, de sus contenidos, de sus implicaciones, y también y muy fundamentalmente el cómo vivir, el cómo una práctica de vida relacionada con el quehacer personal y colectivo ante todo ello. Este libro tiene como diferencia con el primero, por así decir, fue más generalista. Este lo que hace es bajar mucho más al terreno desde dos grandes puntos de vista. Por un lado, el papel de lo que es el denominado gobierno en la sombra, lo que nosotros también llamamos élite, en la distopía vigente. La distopía no es fruto de la casualidad, la que está viviendo la humanidad, tiene razones. Una razón, desde luego, es nuestra propia inconsciencia, la de cada uno, o sea que no podemos solamente mirar hacia afuera. Pero junto con eso también es verdad que hay un quehacer de personas, de fuerzas interesadas en que esa distopía se dé en orden a sus objetivos. A partir de ahí, la primera parte del libro lo que hace precisamente es analizar qué es este gobierno en la sombra, qué es esta élite, qué es lo que quieren, qué es lo que persiguen, que va mucho más allá de dinero o de poder, que ya tienen todo el que quisieran tener. Y a partir de ahí, de situar así lo que son estas fuerzas, pues hablamos de los ejes operativos, y el libro desmenuza, ¿no?, lo que son los grandes ejes de actuación que este gobierno en la sombra lleva a cabo en 10 grandes campos. Y después, la última parte del libro va dirigida al qué hacer. Como decíamos antes, no nos podemos quedar. Es muy importante la toma de conciencia sobre lo que acontece, pero hay que ir mucho más allá y hay que ir a una práctica de vida que no sea de confrontación, de lucha ante algo que, en última instancia, como nosotros insistimos, es una casa en ruinas y es una casa que se está cayendo desde sus cimientos. A partir de ahí lo que corresponde es crear una nueva casa, construir una nueva casa, y eso supone una práctica de vida. Y en la última parte del libro lo que hacemos precisamente es detenernos acerca de esa práctica de vida que hemos denominado reevolucionaria, ¿no? De ahí el título del libro, de la distopía a la reevolución. Emilio, ¿y cuándo es que esta distopía va a dar lugar a una humanidad distinta? Quizás el ser humano, que con toda su fuerza espiritual, por supuesto, pero que se plasma, ¿no?, en un ser humano, hablaremos de hoy, ya que vamos a hablar de los seres espirituales evolutivos, que fue Jesús de Nazaret,
la presencia crística en la humanidad y en la Madre Tierra en Jesús de Nazaret, por tanto en Cristo Jesús. Quizás en sus palabras es donde nos encontramos una descripción más exacta de lo que son estos tiempos. Él lo llama concretamente los últimos tiempos de esta generación humana, y es donde encontramos unos mayores detalles, señales, etcétera, etcétera, al respecto. En el libro de la distopía La Revolución, de forma breve, también tratamos este asunto, y él fue muy categórico, Mariano, sobre el hecho de que nadie sabe ni el día ni la hora. Él llega a decir, también hablaremos de ello en nuestro encuentro, él llega a decir ni los ángeles del cielo. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo. Ciertamente el surgimiento de una nueva humanidad tiene que ver con ciclos menores, tiene que ver con ciclos mayores, tiene que ver con ciclos de la humanidad, tiene que ver con ciclos de la Madre Tierra, posiblemente también tenga que ver con ciclos que van incluso más allá y tienen que ver con el Padre Sol, con el sistema solar, y la conjunción de esos ciclos, ponerlo en el calendario, en nuestro calendario, de una forma concreta. Lo que se nos ha advertido es que ni lo intentemos siquiera, que sería perder el tiempo. Sobre todo porque además, cuando se estén acercando esos momentos finales, el tiempo entra en una dimensión distinta. Es lo que los mayas denominaron el no tiempo. Es lo que los griegos llamaron kairos, frente al cronos, frente al dios Cronos de la mitología griega, que es el tiempo del reloj, el tiempo del cronómetro, el tiempo del calendario. Ellos hablaban de que hay un tiempo espiritual. Ese tiempo espiritual es kairos, es el que los mayas, por ejemplo, denominan el no tiempo. Y la expresión maya del no tiempo es muy gráfica porque significa que no puede ser medido desde el punto de vista de nuestros calendarios y de nuestros cronómetros. Fíjate, Mariano, aunque sea como nota a pie de página, la confusión que esto originó. Es decir, las estelas mayas, yo he tenido ocasión de visitarlas, de conocerlas, de tocarlas, entre comillas, de los calendarios, se alargan enormemente, ¿no? Tienen que ver con la cuenta larga de lo que se habla en la tradición maya. Y curiosamente, todos los calendarios mayas que tienen un recorrido larguísimo, sin embargo, terminan en un determinado momento. Es decir, las estelas no siguen. Es que se termina la estela. A partir de ahí, la lectura primaria, la primitiva, yo diría que se hizo, fue que como el calendario no sigue, los mayas están anunciando el final del tiempo, es decir, están anunciando el final de la humanidad, están el fin del mundo, ¿no? La catástrofe que muchos quisieron ver en el 21 de diciembre del año 2012, porque cuando ponemos ese final del calendario maya en nuestro calendario, esa fecha es el 21 de diciembre del 2012. Lo que ocurre es que los mayas no hacían eso porque creyeran que a partir de esa fecha, que para nosotros fue el solsticio de invierno de hace 10 años, no porque ellos crean que se va a acabar el mundo, sino porque a partir de ahí las circunstancias, los eventos, las vivencias entraban en el campo del no tiempo, es decir, entraban en el campo de algo que no cabe en los calendarios, que es lo que precisamente los griegos llamaron kairos, el tiempo espiritual. Para que lo podamos entender mejor, Mariano, es como si estuviéramos en un río, donde los dos tiempos, el tiempo material, cronos, y el tiempo espiritual, kairos, van juntos. Y el protagonismo es de cronos, el que vemos en cronómetros, en calendarios. Pero imagínate que aquí hay una cascada, que aquí hay una cascada. ¿Qué le sucede al lecho del río cuando se vaya acercando a la cascada? Pues dos cosas, que se acelera y se remueve. Son los dos eventos que conlleva el acercamiento a la cascada. La cascada es eso que no sabemos ni el día ni la hora. Es esa transmutación, esa transformación de una humanidad que ya ha hecho lo que tenía que hacer, que ya ha dado de sí lo que correspondía, y el nacimiento, como si se tratara en el ámbito biológico de una célula, de una nueva célula. Aquí está la catarata que marca ese momento. ¿Cuándo llegaremos? Cuando se esté acercando el río a la catarata, será Kairos el que toma el protagonismo. Hasta entonces lo ha llevado Cronos, pero cuando se va acercando el momento del ciclo, el momento del devenir cíclico, es Kairos el que toma el protagonismo. Y eso ya no se debe medir en términos de cronómetro o de calendario. Y viviremos tanto una aceleración como un removimiento de cara a la cascada. Con lo que cuando nos dice Cristo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, es porque estamos hablando de un evento que no tiene que ver con el tiempo, sino con el no tiempo maya o con el kairos de los griegos.
Pero ojo, nos dice también Cristo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, estar atentos a las señales. Y nos da señales. Y este ejemplo que acabo de poner del río creo que es muy gráfico para percibir cuáles son las señales. ¿Las señales cuál es? Removimiento, mucho removimiento, es decir, muchas circunstancias que nosotros en el proyecto denominamos distópicas, continuas, es una especie de huracán de magnitud aceleradamente creciente. Bueno, pues observamos la realidad. Es estos removimientos los que estamos viviendo ahora. Decía Cristo Jesús que llegarían a ser como las contracciones de un parto, ¿no? Y claro, se viven con compasión y con sufrimiento por aquellos que no entienden lo que supone ese momento, pero para los que sepan lo que suponen ese momento se vivirán incluso con alegría, ¿no? Porque esos removimientos son el anuncio de lo nuevo, son los removimientos de la llegada a la cascada. Y en paralelo, junto con esos removimientos, la aceleración. Y te pregunto a ti, no para que me contestes, una pregunta retórica, más bien una llamada a la reflexión, ¿no? Y también a través tuya a todas las personas que vean este encuentro, este diálogo que estamos manteniendo, ¿cuántos de nosotros no estamos sintiendo que el tiempo se ha acelerado? ¿Cuántos de nosotros no estamos sintiendo que esto va muy rápido? Y claro, parece que va contra la lógica, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ir más rápido? Es decir, miramos el cronómetro y los segundos siguen siendo segundos, los minutos siguen siendo minutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Miramos el calendario y los días siguen siendo días. Pero, sin embargo, tenemos la percepción, muchas personas tenemos la clara percepción, es una percepción de consciencia, tiene que ver con lo espiritual, no con lo material. Tenemos la percepción de que los días son más cortos, de que el tiempo va más rápido. Bien, lo que estamos viviendo es ni más ni menos que esto que está anunciado hace mucho tiempo de la aceleración del tiempo. Parece una auténtica locura, pero aquí estamos para confirmarlo muchísimos seres humanos. Y en mi caso particular, Mariano, que como tú sabes, hago docencia en másteres de tipo espiritual y consciencial, lo he compartido muchas veces con los alumnos y con las alumnas, que son chicos y chicas relativamente jóvenes, entre 25 y 35 años, porque claro, yo llegué a pensar, digo, esto me pasa a mí porque ya soy mayor, ¿no? Cuando vamos teniendo más años, podemos tener a lo mejor subjetivamente la percepción de que el tiempo pasa más rápido, pero que va. Desde que lo estoy sintiendo, lo he compartido, por ejemplo, con este segmento de edad, con muchos cientos de personas de este segmento de edad y de todos los segmentos de edad, y es algo que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una percepción de conciencia de que esto se ha acelerado. Así que respondiendo a tu pregunta, y me he extendido muchísimo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero hay señales, y desde luego la aceleración y los removimientos son las dos grandes pautas de esas señales. Por favor, Emilio, un placer escucharte, te puedes extender lo que quieras. Y sí, nos pasa a todos, jóvenes, adultos, bueno, todos los segmentos que sabemos que son inexistentes, pero bueno, apoyamos y recomendamos desde la conciencia, no desde el interés egoico, tú lo sabes bien, Emilio, apoyamos no solo lo que respecta a este nuevo fruto, sino el proyecto en su conjunto que engloba varios libros. Sabemos que recientemente José, uno de los integrantes, ha publicado un ejemplar sobre el famoso bicho, hablando en clave, para que no nos censuren, Emilio, que en breve vendrá el programa, José, la semana que viene, creo. Recientemente también he visto en tu blog un nuevo libro referido al cambio climático, así que muchas felicitaciones a ti y a todas las personas que te acompañan. Y vendrán más. En la semana también estuvimos conversando con Manuel López, otro integrante, y me ha comentado que está escribiendo sobre el rejuvenecimiento natural, un tema que en el canal despierta mucho interés. Ya lo tendremos también próximamente a Manolo, a Ricardo, a Martín, amigos del canal. Y concuerdo contigo, Emilio, que este segundo libro, que tiene similitudes temáticas en general con el primero, pero profundiza más, se agregan algunas teorías interesantes, cala más hondo. Está, bueno, la exposición del vórtice de Fibonacci, que también José lo ha expuesto en el canal. Hay mucho relacionado al pinchazo, ¿no? En relación al bicho. Y se profundiza un poco más sobre la élite involutiva que lidera esta distopía provisionalmente, sabemos. Así que invitamos a todas las personas interesadas a acceder al sitio web que ven en pantalla,
La web incluye, bueno, no solo los libros, esto no va de libros, sino también hay, bueno, hicieron el congreso, pero también cientos de artículos y textos, mucho material para tomar conciencia hasta qué punto estamos como humanidad en una distopía a nivel mundial. Luego cada uno de nosotros, cada persona individual, dentro de este marco distópico, decidirá desde su libertad individual, que llamamos libre albedrío, ubicarse del lado del miedo o la involución, el ataque, la lucha, y seguir aportando a la distopía. De hecho, conozco personas en el ámbito de los temas de conciencia o espirituales que están en la sintonía de la lucha contra el otro, ¿no? Y eso aporta más a la distopía, desde mi humilde punto de vista. Concentrarse en el amor, en la verdad, en la evolución, como queramos llamarlo, en Dios, bueno, ya es suficiente. O sea, la verdad no necesita ser defendida. Y si atino a defender la verdad, es porque no estoy seguro de que sea la verdad. O sea, la evolución se defiende por sí sola. Quien quiera luchar contra alguien, bueno, ya ahí entra el ego que quiere cambiar el mundo, ser abanderado de un cambio, representante del bien contra el mal, y eso es muy en clave de siglos anteriores, ¿no? Que ya lo hemos vivido mucho, y claro que como tú bien decías, Emilio, hay gente que está interesada en que el mal exista, ¿no? Más bien que siga cobrando vida, porque desde mi humilde punto de vista, y quizás es compartido por muchas personas de este canal, que siga cobrando vida más que exista, porque sabemos que lo único que verdaderamente existe es el amor. Entonces ha cobrado vida, primero por nuestra inconsciencia, como tú bien decías, por haber creído en la separación, en estar separados del amor, cuando nos deberíamos haber reído, ¿no? 3 semanas a carcajadas, pero no lo hicimos, del hecho de pensar que estamos separados del amor, primero por nuestra creencia en el miedo y luego por aquellas personas que, como tú bien decías, se benefician de ello, y el proyecto lo ha denominado la élite, ¿no? Entonces, cada uno puede decidir, esa es la buena noticia, Emilio, centrarse en el lugar de la lucha o del amor. Y esto nos lleva un poco al tema de hoy, ¿no? Los seres espirituales evolutivos. Y si quieres, comenzamos, Emilio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un ser espiritual? O sea, más allá de la diferenciación entre evolutivo o involutivo, ¿qué es lo que define a un ser espiritual? Efectivamente, Mariano, es lo primero a dejar claro, ¿no? Comenzaría diciendo que los seres espirituales no tienen que ver con civilizaciones extraterrestres, si las hay, si las hubiera, con civilizaciones extraterrestres. Es decir, con humanoides que pueda haber en otras partes del universo en caso de que los hayan. Yo considero que sí, pero en cualquier caso, cada cual puede tener lógicamente su criterio. Bien, en caso de que existieran esos seres extraterrestres, que pueden ser también evolutivos o involutivos, con más o menos niveles de conciencia, porque la tecnología, mayor tecnología, no tiene por qué siempre ir unido a una mayor conciencia. Creo que en la humanidad actual esto lo estamos percibiendo con claridad, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que los seres espirituales no son extraterrestres, lo primero, en caso de que existan. Los extraterrestres diríamos que son formas de vida de otros mundos, pero que están en esta dimensión, ¿eh? Por entendernos en sentido muy amplio, no entro en precisiones más técnicas de lo que hay dimensiones, que eso nos llevaría a diferenciar muchas cosas. En segundo lugar, cuando hablamos de seres espirituales, no hablamos de seres de un plano contiguo al plano físico, que está muy descrito en las tradiciones esotéricas, que es el plano astral. En estas tradiciones se nos dicen que hay un mundo astral, que es como paralelo al mundo físico donde nosotros realizamos nuestra vida cotidiana, y que precisamente en el mundo de los sueños es donde esa pared queda como más diluida y podemos entrar en conexión con ese mundo astral. Esa conexión con el mundo astral en el mundo de los sueños es lo que se ha dado en llamar viaje astral. Realmente no es tanto un viaje astral, sino que la consciencia, que en nuestro caso la tenemos siempre muy enfocada al plano físico, cuando estamos dormidos con un cierto nivel de profundidad en el sueño, la consciencia queda como liberada, ¿no?, del plano físico y se puede girar, y al girar pues contempla y vive el plano que está pegado, el mundo que está pegado contiguo, que es el plano astral. Y la información por todas las personas que tienen, porque estas experiencias astrales podemos vivirlas, pero no recordarlas, suele ser muy común esto, ¿no? Pero toda la información esotérica que se nos da por personas que tienen vivencias, que recuerdan, incluso tienen ya la capacidad de acceder con libertad, no solamente en el ámbito del sueño,
sino en el ámbito de la consciencia, ese plano, es que en el plano astral hay dos grandes tipos de seres, por decirlo de alguna forma, de menor vibración y de mayor vibración. Lo de menor vibración, pues eso, tiene una vibración densa, lo de mayor vibración tiene una vibración más elevada. Podríamos decir que los de baja vibración tienden a lo involutivo, en los términos que tú antes usabas y que yo también uso, y los de vibración más alta, pues son evolutivos. Pues bien, no podemos confundir los seres espirituales con seres del astral. Ni los involutivos ni los evolutivos, son seres del astral y no son seres espirituales. Por tanto, cuando hablamos de seres espirituales, dicho lo que no es, ni civilizaciones extraterrestres ni seres del astral, dicho esto, sí podemos decir que lo que son formas de vida, porque son formas de vida, Mariano, que desarrollan su existencia en otras dimensiones de distintas frecuencias vibracionales. Esto es algo que hoy la ciencia nos repite con mucha insistencia, de que en el universo en el que vivimos, aunque nosotros contemplamos las cosas desde un plano dimensional, pero realmente coexisten, conviven distintos planos dimensionales que son como superpuestos. Y a partir de ahí, pues hay una discusión un tanto bizantina de cuántas dimensiones hay en el universo, ¿no? En la teoría de cuerdas, que es la que quizá dentro de la astrofísica y de la física en general más ha profundizado en el tema de las dimensiones, pues depende del autor. Se habla o de 5 o de 51, si mi memoria no falla. Fíjate, de 5 a 51. Es una gama tremenda. Yo digo un poco de broma con mis amigos científicos que es que el debate que han abierto es como el debate de cuántas lonchas tiene un queso. ¿Cuántas lonchas tiene un queso? Pues depende del grosor de la loncha. Es decir, si todas las frecuencias vibracionales que pueda haber en el cosmos las agrupamos de 10 en 10, o las agrupamos de 1000 en 1000, pues es evidente que si las agrupamos de 1000 en 1000 habrá menos dimensiones. Si las agrupamos de 10 en 10 habrá muchas más dimensiones, ¿verdad? Con lo cual es una búsqueda un tanto bizantina la pregunta de cuántas dimensiones hay. Sí es importante, para lo que hablaremos después, que en el año 1995, en el ámbito de la teoría de cuerdas, hubo una especie de congreso mundial para poner un mínimo común de referencia para no perderse en las indagaciones. Es decir, que todos los científicos e investigadores que están en el ámbito de la teoría de cuerdas tomaron una referencia mínima en la que ponerse de acuerdo. Y en el ámbito de las dimensiones, esa referencia es de 11 dimensiones. Pero en cualquier caso, repito, esto es un tema un tanto bizantino porque es el debate de cuántas lonchas tiene un queso. Dicho todo esto, en esas dimensiones hay formas de vida. Esas formas de vida desarrollan en principio, también remarco lo de en principio, su existencia en esas dimensiones porque son las propias para su frecuencia vibracional. Y esas formas de vida, todas sin excepción, atendiendo a lo que nos enseñan las tradiciones espirituales y atendiendo también a lo que nos han mostrado escuelas filosóficas trascendentes, todas las formas de vida, independientemente de la dimensión en la que se encuentren, siendo de mayor o de menor frecuencia vibracional, por tanto, todas las formas de vida tienen esencia y apariencia. Esencia y apariencia. ¿La esencia cuál es? En última instancia, la chispa divina, que todos los seres, da igual la dimensión, da igual cómo nos llamemos, tenemos, y que constituye nuestra auténtica naturaleza, ¿no? Dice la sabiduría perenne, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Esa presencia inmanente en todo lo originado de lo que no tiene origen, es lo que aquí se suele llamar Dios, eso lo tenemos en nosotros todas las formas de vida de todas las dimensiones. Eso es la esencia. Que además esa forma de vida, esa naturaleza divina y esa presencia divina, que lo solemos llamar espíritu, por llamarlo de alguna manera, utiliza una especie de vehículo para poder ir llegando cada vez a dimensiones de menor nivel vibracional, ¿no? Que es lo que llamamos alma. El alma como el vehículo que utiliza el espíritu para poder adentrarse, conocer, experimentar, vivenciar la materia. Pues bien, esa esencia espirituálmica, esa esencia que tiene un núcleo duro, que es la presencia subyacente de la divinidad, la tenemos todos los seres de todas las dimensiones. Y la gran diferencia entre nosotros, por tanto, no está en la esencia, está en la apariencia, porque la apariencia depende del contexto vibracional en el que vivamos, de
la dimensión en la que vivimos. Por ejemplo, el ser humano, ¿en qué dimensión vivimos? La astrofísica nos dice que vivimos en un contexto de materia ordinaria. Hoy nos dice la ciencia que miramos el universo que ya llegamos a conocer más o menos, ¿no?, con nuestros instrumentos, telescopios, etcétera, etcétera, y sabemos que lo que nosotros llamamos materia, que es lo que nos compone a nosotros mismos, lo que compone el mundo en el que vivimos, lo que compone lo que llamamos planetas, estrellas, galaxias, lo que llamamos materia ordinaria, lo llama la astrofísica, es un 4% del universo, un 4, solamente un 4. El 96% restante del universo que conocemos es otra cosa sobre la que se está indagando, sobre la que empezamos a tener poco a poco pistas, de manera que se dice que entre el 25-27% puede ser algo que se llama materia oscura, porque es un tipo de materia, Mariano, que es materia porque tiene capacidad de atracción gravitacional y lo vemos en el espacio. Pero es oscura porque no vemos la materia. Es decir, sabemos que está ahí porque atrae. Y claro, si atrae gravitacionalmente quiere decir que ahí hay algún tipo de materia y de masa, pero no la vemos. Entonces, a eso, que es una cuarta parte aproximadamente del universo, pues la ciencia lo ha denominado materia oscura. Pero es que después hay otro campo inmenso, que es el 70%, 68-70% del universo, según la astrofísica actual, que es la energía oscura. Y la energía oscura tiene que ver con las enormes capas de las enormes zonas del universo que están vacías. La energía oscura es algo así como la presencia vibracional del vacío. Y sobre eso conocemos muy poco, pero claro, conociendo muy poco es casi el 70% del universo según los datos que estamos manejando en la actualidad. Esto lo que nos quiere decir es que el universo es muy rico, el universo es muy diverso y lo que nosotros llamamos materia ordinaria es un 4% del universo. Es aquí donde nosotros desarrollamos nuestra existencia, pero hay otras muchas dimensiones, hay otras muchas realidades en el universo. En esas otras realidades, esas formas de vida no son extraterrestres, simplemente son otros planos dimensionales, vuelvo a insistir, y en todas ellas, y esto sí es importante, hay siempre esencia y apariencia. Y la apariencia es más densa, el cuerpo humano es denso, ¿verdad? O más sutil, menos densa y más sutil, o muy sutil en función de la dimensión que estudiemos, en función de la dimensión a la que nos acerquemos. Bien. O sea, los seres espirituales se desenvuelven en un escenario de distintas frecuencias, ¿no? Tenemos, tú sabes bien, Emilio, que tenemos la angelología también, o la demonología. Varias obras de teología cristiana han ideado jerarquías, ¿no?, de seres angelicales. Entonces, hay seres espirituales incorpóreos y corpóreos, o sea, es decir, carente de cuerpo físico o poseedor de cuerpo físico en esta dimensión. O sea, para desenvolverse en un escenario de distinta frecuencia, o pongamos alta frecuencia, mayor frecuencia, o puede ser también baja, necesariamente el ser espiritual tiene que ser incorpóreo, tiene que ser sutil, etéreo, de cuerpo celestial, o siendo corpóreo puede desplegarse en mayor frecuencia. Te pregunto esto porque se habla mucho, estuve viendo algunos vídeos antes que te conectaras, y se habla mucho de los ángeles encarnados. La gente le llama mucho la atención en el ámbito de internet también, en el ámbito espiritual, los ángeles encarnados. O sea, que serían personas que están en el plano físico, pero habitan con una energía descomunal, que es una de las características, o a veces dicen también personas que se encuentran con alguien que les da una señal o ese mismo día les dice que vayan para algún lado, para otro lado, y, o sea, afectan en su rutina y termina ocurriendo como un accidente y la persona, y hay muchos casos, ¿no? Y la persona dice, ¿pero quién fue esa persona? Que no conocía de nada y me invitó un día a tomar un café y en mi trabajo explotó una bomba, ¿no? ¿Quién fue? Y la persona desapareció.
claro, seres de una alta frecuencia que pueden quizás estar en una jerarquía de ángeles, según la jerarquía cristiana, ¿no? Pero hayan decidido encarnar en un cuerpo, y aunque están en un cuerpo, tienen ciertos atributos detectables, ¿no? Tanto físicos como actitudinales de ángeles. Eso puede ocurrir, Emilio, y es interesante quizás saberlo para decidir qué hacer, ¿no? Es decir, porque muchas personas, quizás, mencionaba este vídeo que vi, que después lo podemos compartir en la descripción, son ángeles encarnados y se menciona que no suelen estar enterados que son ángeles, por haber caído en la trampa del sistema de pensamiento del mundo que los programó para no detenerse a reflexionar un segundo y no conocerse, ¿no? Estar siempre en la rueda del hámster y capaz que la persona es un ángel. ¿Puede ser, Emilio, esto? Bien, es muy potente lo que planteas y merece la pena plantear una serie de reflexiones. Lo primero es recordar, está implícito en todo lo que venimos hablando, también tiene que ver con lo que compartimos acerca de los seres espirituales involutivos en el anterior encuentro al que tú hacías mención hace un rato, de que ser espiritual no significa forzosamente ser evolutivo. Esto es algo que a nuestra mente le choca, ¿no? Porque solemos asociar los seres espirituales con lo amoroso, ¿no? Con lo evolutivo, etcétera, etcétera. No, los seres espirituales, hay seres espirituales, nos dicen las tradiciones, que son la mayoría, que están al servicio de la vida, ¿no? Que están al servicio del sentido de la vida. Son, por tanto, sensatos, ¿no? Porque están al servicio del sentido de la vida. Pero también se nos dice que hay seres espirituales insensatos, porque se ponen a contramano del servicio de la vida y, por decirlo de algún modo, tienen finalidades propias. No son las finalidades propias que podemos tener en esta dimensión, pero no dejan de ser finalidades propias que las llevan a ponerse a contramano del sentido de la vida. Por tanto, hay seres espirituales evolutivos e involutivos. Los seres espirituales evolutivos no tienen merma en su frecuencia vibracional, es decir, un ser espiritual evolutivo que pertenezca a cualquiera de esas dimensiones a las que hemos hecho referencia, desarrolla normalmente y de forma natural su existencia en esas otras dimensiones. En cambio, cuando hablamos de seres espirituales involutivos, los seres espirituales involutivos, al ponerse a contramano de la vida, tienen una bajada vibracional en su estado de consciencia, Mariano, lo cual no significa que dejen de ser seres espirituales, pero sí tienen un bajón en su frecuencia vibracional. Por ejemplo, un ser humano que se convierta en asesino no deja de ser un ser humano. Evidentemente, en su estado de consciencia tiene una enorme bajada vibracional por el hecho de asesinar, pero sigue siendo un ser humano. Lo mismo ocurre, salvando la distancia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba en esas dimensiones. Cuando un ser espiritual se pone a contramano de la vida, sigue siendo un ser espiritual. Lo único que ocurre es que su estado de consciencia tiene una merma vibracional y eso lo lleva a caer de dimensiones y va cayendo de dimensiones para seguir desarrollando su vida, para seguir desarrollando su existencia en aquella dimensión que tenga sintonía con la frecuencia vibracional de su estado de consciencia. Es decir, que por tanto hay seres espirituales involutivos que precisamente por ser involutivos siguen siendo seres espirituales, pero que su bajada vibracional lo ha traído a esta dimensión. Todo lo que las tradiciones espirituales en el cristianismo se le llama normalmente al mayor responsable, por así decirlo, se le da fundamentalmente el nombre de Satanás, también se le llama el dragón, también se le llama la bestia, también se le llama Belcebú, se le llama de muchas maneras y junto con él una pléyade importante de ángeles caídos, ¿no? Ya la expresión ángeles caídos refleja muy bien lo que yo acabo de compartir. Siguen siendo ángeles en el sentido amplio del término. Ahora entraremos en más detalle en la medida en que tú lo veas oportuno. Siguen siendo seres espirituales, pero su vivencia, la dimensión en la que desarrollan su existencia, tiene que estar en coherencia con la sintonía de su estado vibracional. Y eso hace que hayan bajado hasta estar aquí. Pero siguen siendo seres espirituales. A estos seres espirituales involutivos que están en esta dimensión, le dedicamos nuestro anterior diálogo. Y los seres espirituales evolutivos. Los seres espirituales evolutivos están al sentido de la vida, están alineados con el sentido de la vida y, por tanto, no tienen ninguna bajada vibracional.
Son seres espirituales que desarrollan su existencia, sus vivencias, en los planos dimensionales que les son propios, no impropios, como le sucede a los involutivos que vienen a parar a dimensiones que no son las que en principio le corresponderían. Los seres espirituales evolutivos siguen en las dimensiones que les son propias. A partir de ahí, si esos seres espirituales evolutivos siguen en esas otras dimensiones, ¿pueden hacerse presentes aquí? ¿Pueden de alguna forma mostrarse aquí? Pues bien, lo que estas tradiciones nos dicen es que sí, que pueden hacerse presentes y que pueden mostrarse aquí. Y para entenderlo es muy útil acudir, podemos acudir a muchas cosas, pero creo que es especialmente útil acudir, Mariano, para entenderlo de una forma que nuestra cabeza no pueda aprehender, ¿no? Conceptos e ideas que evidentemente son, vamos a decirlo así, de muy alta frecuencia vibracional. La ciencia del yoga es muy útil al respecto. La ciencia del yoga tiene un libro que es su columna vertebral, el que, recogiendo toda la antigua tradición del yoga, escribió allá por el siglo II después de Cristo ese gran sabio hindú que fue Patanjali. Esa obra la conocemos hoy como los Yoga Sutras de Patanjali, y con breves aforismos, es decir, con sutras relacionados con el yoga, de ahí el nombre de los Yoga Sutras, se nos enseña la ciencia del yoga y la práctica del Raja Yoga, con todo lo que eso conlleva de las distintas técnicas, las distintas etapas, las distintas fases de lo que es el yoga. Pues bien, en la ciencia del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, hay una sección que tiene como título los siddhis. Los siddhis. Los siddhis son las capacidades latentes que tenemos todos los seres humanos, pero que se van haciendo patentes solo si evolucionamos espiritualmente. Es decir, solo si en nuestra práctica de vida somos cada vez más coherentes, no con nuestra apariencia, sino con nuestra esencia. Cuando vamos viviendo cada vez con mayor coherencia con nuestra esencia, esas capacidades o siddhis que tenemos latentes se van haciendo patentes. Pues bien, dicho de una forma muy gráfica, en los Yoga Sutras de Patanjali se hablan de 25 siddhis. Pues bien, dicho de una forma gráfica, esas capacidades que nosotros tenemos latentes y que se pueden o no hacer patentes, estos seres espirituales evolutivos las tienen patentes, es decir, en esas dimensiones de una forma natural, ellos tienen vivas esas capacidades que nosotros aquí tenemos latentes. Creo que me explico, ¿verdad? Fíjate, Mariano, que estamos hablando de que esas capacidades también las tenemos nosotros. Lo que ocurre es que eso solo va apareciendo en el ser humano cuando va avanzando en el sendero espiritual. Los seres espirituales evolutivos, por ser seres espirituales y ser evolutivos, esas capacidades las tienen de manera natural. Y esas capacidades son las que usan, las que utilizan para hacerse presentes aquí entre nosotros. Muy concretamente, hay una capacidad, es muy importante en lo que aquí estamos hablando ahora, que es la generación de Mayami Rupa. Los Mayami Rupas, ¿qué son? Los Mayami Rupas son la posibilidad de en consciencia generar una especie de cuerpo que te permite hacerte presente donde tú consideres oportuno. Por ejemplo, un ser humano que haya avanzado en el sendero espiritual, que haya llegado a lo que podemos denominar maestro, ¿no?, en clave occidental, un Mahatma en clave hinduista, un Bodhisattva, ¿no?, en clave budista, tiene esta capacidad. Una capacidad que es latente y han hecho patente. Pueden aparecer estando donde sea, estando en medio de la India, estando en el Tíbet, donde sea, pueden aparecer con una corporidad en cualquier parte del mundo. Eso es lo que se llama la generación de un Mayami Rupa. Y las personas que lo vean, lo verán como si tuviera una realidad física y realmente puede incluso mover objetos físicos. Tú sabes también que no es salirme del tema, creo que puede ilustrar lo que aquí estamos hablando y hacerlo un poquito más ameno. Yo creo que tú sabes, y la mayoría de las personas que nos escuchan y nos ven también, que en todas las películas y series de ciencia ficción que hay actualmente, los guionistas toman muchas fuentes, toman muchas referencias del campo espiritual. Y, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, la ciencia del yoga,
aparece reflejado en muchas películas, por ejemplo, de Hollywood. Pongo el caso de las Guerras de las Galaxias. En las Guerras de las Galaxias aparecen unos personajes de un tipo, de otro, y tienen capacidades. Esas capacidades en algunos casos están tomadas de estas fuentes a las que estamos haciendo referencia. Pues bien, creo que es en la última entrega de la Guerra de las Galaxias, perdona que no recuerde el título, pero creo que es en la última entrega, el personaje que ha sido protagonista durante toda la saga de la Guerra de las Galaxias, que ya está entre comillas mayor, vamos a llamarle por llamarlo coloquialmente, él tiene la capacidad de, estando en un planeta, sentarse en postura de meditación, sentarse, meditar, entrar en sí y proyectarse a otro planeta donde está teniendo lugar una batalla y hacerse presente en esa batalla a favor, vamos a llamarle, de las fuerzas del bien contra las fuerzas oscuras. Y se ve, la película te pone de manifiesto cómo está en un planeta, pero a su vez se ha proyectado a otro y en ese otro tiene una presencia que es física, porque es capaz de parar bombas, porque es capaz de defender la vida, ¿no?, de aquellos a los que precisamente para defenderlo se ha hecho presente. En definitiva, Mariano, los seres espirituales evolutivos que están en esas otras dimensiones, sin embargo, tienen la capacidad patente que nosotros tenemos latente de proyectarse, entre comillas, para estar aquí en este plano. Y eso sí, junto con esa capacidad, junto con subrayar que tienen esa capacidad, con lo cual esa presencia de ángeles que están en cuestiones que parecen rutinarias de nuestra vida y que pueden aparecer, realmente tiene un fundamento de consciencia, tiene un fundamento espiritual. A veces puede ser fantasía, ¿no?, de la persona que dice que lo ha visto, pero tiene un fundamento desde el punto de vista consciencial y espiritual. Y tener en cuenta, además, que como estamos hablando de seres espirituales evolutivos, nunca lo harán a modo de interferencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los seres espirituales involutivos interfieren, tienen sus propios objetivos, contramano de la vida, insensatos, como decíamos antes, y en pro de esos objetivos propios interfieren. Los seres espirituales evolutivos no tienen objetivos propios, dicho entre comillas, están al servicio del sentido de la vida y a partir de ahí, cuando se hacen presentes en este plano, no lo hacen para interferir, lo hacen de una forma que no tiene que ver con la interferencia, sino con un acompañamiento y con una presencia que sobre todo va dirigida a mantener el equilibrio para que podamos seguir evolucionando en consciencia. Es decir, la interferencia de los seres espirituales involutivos puede romper los equilibrios para que podamos evolucionar en consciencia. Los seres espirituales evolutivos, al hacerse presente, lo hacen siempre con un acompañamiento amoroso y restableciendo los equilibrios. Ya está. No, ni quieren ni pueden hacer más. No pueden pasar esa línea porque sería afectar a nuestro libre albedrío. Pero en cambio ese libre albedrío que la interferencia involutiva de alguna forma puede ponerlo en solfa, los seres espirituales evolutivos con su presencia restablecen los equilibrios para que en libre albedrío podamos, aquí encarnados como dimensiones álmicos y espirituales, que eres tú, que soy yo, que somos todos los seres humanos en nuestra esencia, con nuestra apariencia podamos evolucionar en consciencia, podamos evolucionar espiritualmente. Así que esa presencia que tú me comentas, todas las fuentes hacen referencia a ello. Habrá casos, por supuesto, de personas que aparecerán en internet, en las redes, y será pura fantasía, pero habrá otros casos que serán reales porque es algo cierto, es una posibilidad cierta, y al tratarse de ser espiritual evolutivo, la seña de identidad que los diferencia es que nunca será una interferencia, sino que será un acompañamiento amoroso que tiene mucho que ver con el mantenimiento o la recomposición de los equilibrios para que podamos evolucionar en consciencia. Que evolucionemos o no ya es cuestión nuestra, pero que el escenario lo permita es de lo que ellos se ocupan. Muy claro, Emilio, muy claro y totalmente. Se acercan de manera natural y no interfieren. Se acercan para sumar y bueno, se pueden incluso identificar, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, esto que has mencionado y que le puede servir también a mucha gente, ¿no? Ahora bien,
¿cómo comunicarnos con seres espirituales de otra dimensión? Porque una cosa es cuando, bueno, se acercan, toman forma, se acercan a este plano, no interfieren, se acercan de manera natural, pero también mucha gente, veo también en comentarios de tus vídeos, que intenta, quizás tiene alguna noche oscura en su vida y quiere comunicarse con seres espirituales de otra dimensión. ¿Podemos abrir canales nosotros mismos para fomentar esa comunicación? Bien, la pregunta es muy potente y además te agradezco que la haga porque hay mucha confusión con relación a esto. Los seres espirituales evolutivos no están ahí para que nosotros los llamemos por teléfono. Es decir, esa no es su función, no es su función. De hecho, si eso fuera así, sería muy difícil definir la línea de lo que es un acompañamiento en el sentido amoroso que antes comentábamos y una interferencia. Sería muy difícil establecer esa línea. Podríamos decir, por tanto, que, hablando de manera coloquial, que los seres espirituales evolutivos no reciben llamada, aunque en el contexto que hemos comentado anteriormente, amoroso, no interferencia, pueden hacerla, que es muy distinto. Es decir, los seres espirituales evolutivos tienen una gran capacidad de percepción, tienen una gran capacidad de conciencia. Y si nuestro campo de mirada es muy limitado, ellos tienen un campo de mirada muy amplio. Y además, dentro de los seres espirituales evolutivos, hay distintos tipos, ahora brevemente haré referencia a ello, y desde esas distintas categorías de seres espirituales que tienen que ver con la dimensión en la que están desarrollando su existencia, están haciendo un acompañamiento que se plasma de una manera que, no siendo interferencia, es real. Pero no porque nosotros los llamemos, sino porque ellos, dentro de su servicio, es lo que de forma natural, de lo que de forma espontánea llevan a cabo. Y lo llevan a cabo hacia todos los seres de dimensiones de menor nivel vibracional. Es decir, los seres espirituales de mayor nivel vibracional tienen una compasión amorosa, y ese acompañamiento al que hacíamos anteriormente no es algo que surja por casualidad, no, forma parte del estar al servicio del sentido de la vida. Cuando decíamos antes que los seres espirituales evolutivos están alineados con el sentido de la vida, están al servicio del sentido de la vida, esto no es una palabra hueca, no es una declaración de intenciones, no, es que su existencia la desarrollan de modo que está en servicio, y en servicio a las otras formas de vida de otras dimensiones más densas, donde la evolución en conciencia, precisamente por el contexto más denso de esa dimensión, se hace, en definitiva, más complicado. Fíjate que cuando se habla de todos los mundos sutiles de estos seres espirituales, de todas sus dimensiones, tú antes hacías referencia de alguna manera a ello. A mí me gusta seguir un esquema, que es el esquema que nos propició un señor al que se le ha dado como nombre Pseudo Dionisio Areopagita, que allá por el siglo IV, siglo V, dentro todavía del Imperio Romano, él escribe una obra, él es cristiana, es una persona que pertenece al cristianismo originario, y él escribe una obra que hoy forma parte de, yo diría que es la columna vertebral de la denominada angeología, que tiene como título, en latín, traducido al castellano, La jerarquía celestial. Y en esa jerarquía celestial él nos habla de, si antes decíamos que la teoría de cuerdas, en esa teoría en ese acuerdo de congresos que hicieron de tener un mínimo de referencia, se le llama, por cierto, a ese mínimo común entre todos los postulados de la teoría de cuerdas, se le llama la teoría M. Pues bien, si dentro de la teoría M se habla de 11 dimensiones, en el libro de Areopagita nos encontramos 11 dimensiones también. Pseudo Dionisio Areopagita nos dice que hay la dimensión más excelsa, que es la vibración pura que viene de aquello que no tiene origen. Es lo que en el ámbito de algunas escuelas esotéricas se ha llamado el loco cósmico, lo que desde el punto de vista del cristianismo, por ejemplo, se llama verbo, lo que desde el punto de vista oriental se le llama la vibración sagrada o el Om. Eso es el plano más sutil
de todo lo que puede haber en el universo, en el cosmos y en lo manifestado. Diríamos que aquello que no tiene origen se hace presente en todo lo originado y da lugar a todo lo originado a través de esta vibración pura. Esta vibración pura es el verbo del cristianismo, es el Om de los orientales, etc. Este es el nivel más alto. A partir de ahí, como si fueran una piedra que van cayendo círculos concéntricos, hay otras dimensiones que poco a poco son cada una, se diferencian de la otra, en que son menos puras, son más densas, aunque las primeras evidentemente siguen siendo enormemente puras. Nos habla Sedu Benicio Areopagita que junto con ese verbo, las tres más cercanas, él los llama serafines, querubines y tronos. Y él nos habla de que estas formas de vida espiritual tienen como grandes pilares lo que nosotros aquí en nuestro argot llamaríamos la justicia y la paz. Son formas de vida de amor, de pureza, de sabiduría, de conocimiento y sus pilares fundamentales, repito, lo que aquí llamaríamos justicia y paz. Por debajo de los serafines, querubines y tronos hay otros tres niveles en esa jerarquía celestial, en esas dimensiones espirituales a las que estamos haciendo referencia. Pseudo Dionisio Areopagita nos habla de dominaciones, virtudes y potestades. Ahí aparecen, en esas formas de vida, aparecen como en su carácter, en su estar al sentido de la vida, aparece la templanza, aparece la prudencia, aparece la fortaleza, el compromiso, la determinación, la creatividad, todo ello expresado en nuestro argot de esta dimensión. Y por fin, la tercera jerarquía, que es la parte ya que está más cercanas a nosotros, los niveles que están más cercanos a nosotros, son principados, arcángeles y ángeles. Dentro de estos principados, arcángeles y ángeles, en lo que aquí estamos comentando, tiene una especial importancia los arcángeles y los ángeles. ¿Por qué? Porque si acudimos a la cábala judía, si acudimos al cristianismo, si acudimos a las tradiciones orientales que nos hablan de estas formas de vida espirituales evolutivas, lo que coloquialmente aquí denominamos arcángeles, que dentro de todos los planos dimensionales, fíjate que estamos hablando de planos que van descendiendo en su pureza, el humano está aquí, por encima nuestra está el ángel y por encima está el arcángel. Las otras formas de vida que hemos comentado están por encima, los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines, los serafines. Estamos bajando dimensionalmente, llegamos al mundo de los arcángeles y de los ángeles. Siguen siendo muy puros en comparación con el que nosotros desarrollamos en nuestra existencia, pero en el contexto de las dimensiones están cercanas a nosotros. Pues bien, a esas formas de vida espirituales que se llaman arcángeles se le da como funcionalidad la protección colectiva y la comunicación extraordinaria. Protección colectiva y comunicación extraordinaria. Es decir, los arcángeles, como servicio a la vida, realizan con relación a este plano dimensional una protección colectiva. Tiene que ver con lo que antes decíamos del mantenimiento del equilibrio, para que no sea roto por los que hacen interferencia y podamos tener por delante la capacidad de no cercenada de evolucionar espiritualmente como humanidad, en nuestro caso como humanidad. Eso es la protección colectiva y también la comunicación extraordinaria. Es decir, un arcángel tiene la capacidad de que ante acontecimientos, ante sucesos, ante vivencias que se estén desarrollando aquí, desde allí tomar la decisión de realizar una comunicación que es extraordinaria. Eso no forma parte de su actividad común. Forma parte de su actividad común la protección colectiva, el mantenimiento del equilibrio. La comunicación solamente lo realizan de manera muy extraordinaria en el sentido de una persona aquí encarnada, un ser humano aquí encarnado, que por sus características, por la forma de vida que esté llevando a cabo, por la tesitura en la que se encuentra, pueda ser de servicio, porque ellos no van tanto a hacerte un favor a ti, aunque tú puedas vivirlo como que te hacen un favor, realmente ellos se dirigen a ti para que tú realices un servicio.
Esto también llamó la atención a aquellas personas que hayan tenido algún tipo de experiencia en este sentido de comunicaciones con seres espirituales, que evidentemente se recibe como una bendición. Pero también, y fundamentalmente desde el punto de vista del ser espiritual, tiene que ver con que tú te pongas en una tesitura de conciencia, de servicio a la vida, que seas útil aquí. Esto es, Mariano, con relación a los arcángeles. Y los que están más cercanos a nosotros, vibracionalmente hablando, que son los ángeles no tienen corporidad física, pero se les puede ver, tienen una fisonomía, por decirlo de alguna manera, es sutil, pero tienen una corporidad que pudiéramos ver si se hacen presentes en un determinado sitio, sobre todo si nos advierten que está ahí, porque si no, debido a su sutilidad, puede pasar como desapercibido. Si nos fijamos donde nos dicen o porque ellos nos llaman, sí podríamos ver esa especie de fisonomía, ¿no?, que es como translúcida. Pues bien, estos ángeles tienen como misión la protección individual y la comunicación ordinaria. Es decir, los ángeles, Mariano, sí realizan una protección que no es solamente colectiva, no es solamente el mantenimiento de equilibrio, sino que es acceder a un ser humano para, con el mismo objetivo de mantener el equilibrio que le permite evolucionar en consciencia, pero ya no estamos hablando del colectivo, ya estamos hablando de tu caso personal, ya estamos hablando de mi caso personal. Evidentemente, cuando esta protección individual se da, es porque el ser espiritual, en este caso el ángel, percibe, entre comillas, tu buena fe. Es decir, percibe que de corazón tú quieres estar al servicio de la vida. Permíteme que siga utilizando este término porque creo que nos evita hablar de buenos y de malos y de cosas parecidas. El estar al servicio de la vida, el ir trascendiendo lo que es una visión puramente egoica, egoísta, ¿no?, materialista de las cosas. El ser espiritual angelical percibe en el ser humano si existe esa buena fe, si existe ese estado de conciencia, y a partir de ahí realiza actividades que ya no son de protección colectiva, sino de apoyo individual, de acompañamiento sin ningún tipo de interferencia, pero sí de acompañamiento y de comunicación ordinaria. Es decir, que ese ángel sí puede entrar en contacto contigo, puede entrar en contacto conmigo. Y dicho esto, y para terminar, Mariano, independientemente de que haya casos donde de alguna forma podemos percibirlo, quizás porque se hagan presentes a través del Mayami Rupa al que anteriormente hacía referencia, las comunicaciones tanto extraordinarias de los arcángeles como ordinarias de los ángeles se llevan a cabo también de manera sutil. Es decir, que no esperemos que la forma de comunicación con nosotros sea que aparezcan en el salón de nuestra casa, pero estemos atentos a lo que nos hacen llegar. De ahí la importancia de realizar una práctica de vida que sea muy coherente con lo que somos, una práctica de vida que vaya elevando el nivel vibracional de nuestro estado de conciencia, porque eso facilita la comunicación, y también la importancia de darle ocasión a que esa comunicación se produzca. Es decir, cuando estamos en silencio, cuando estamos en introspección, cuando hacemos respiración consciente, cuando nos armonizamos, es decir, nos ponemos en una situación donde interiormente percibimos que es como si estuviéramos elevando, ¿no?, nuestra frecuencia vibracional, diríamos que es el marco propicio para que la comunicación a la que estamos haciendo referencia se haga factible. Esa comunicación, Emilio, ¿se potencia al ser ritualizada o no hace falta? Digo esto porque muchas personas mediante, bueno, existen las cartas, ¿no? Las cartas y los oráculos de ángeles, ¿no? Según tu parecer, ¿son efectivas? Porque he escuchado, yo sinceramente te digo, de ese mundo mucho no sé y desconozco mucho. Pero he escuchado, sí, muchos amigos y amigas que mucha gente dice que son que las cartas y los oráculos, llevan el mundo espiritual, lo llevan a lo esotérico, ¿no?, a lo oculto. Y mencionan que los seres espirituales se comunican de manera mucho más natural, por ejemplo, a través de nuestra intuición, a través de otras personas, como tú mencionabas también, que se nos aparecen, seres físicos, corpóreos que aparecen en nuestra vida, siempre que sean evolutivos nos ayudan y no interfieren, pero
Claro, ¿qué rol ocupan estas cartas y oráculos de ángeles que se utilizan? ¿Tú, según tu percepción, son efectivas? Te agradezco, Mariano, que hayas citado la intuición, porque cuando hablaba antes de la comunicación desde el mundo de arcángeles, desde el mundo angelical, y hablaba de lo importante que es una práctica de vida que eleve la frecuencia vibracional de nuestro estado de consciencia, lo importante que es una práctica de silencio, de respiración consciente, de elevación en introspección de nuestra armonía interior. La forma en que esto lo percibimos suele ser, como tú acabas de comentar, como intuiciones, como inspiraciones o incluso como discernimiento. Es decir, el discernimiento entendido como cosas que sabemos y no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos. El discernimiento hay muchas formas de expandirlo, pero a veces el discernimiento también se ve apoyado por esta comunicación, por esta presencia a la que estamos haciendo referencia. Fíjate de qué cosas tan sutiles estamos hablando. Intuición, inspiración, discernimiento, percepción de cosas que sabes y no sabes cómo las sabes. Estamos hablando de cosas muy sutiles. ¿Por qué? Porque esas cosas sutiles son las propias de los mundos sutiles. A los más interesados al respecto le aconsejo, yo sé que salimos corriendo cuando escuchamos hablar de eso, pero la obra de Platón es ejemplar en cuanto que pone muy bien de manifiesto cómo los seres espirituales pueden de alguna forma acompañarnos de forma intuitiva e inspirativa a través de lo que Platón denomina los ideales y las aspiraciones del ser humano. Son ideales que aparecen en nosotros, son aspiraciones que aparecen en nosotros. Porque esas aspiraciones que él habla de la verdad, de la belleza, de la justicia, del bien y que relaciona también con la sabiduría, con el arte, con el ser justo, pues la prudencia, lo tengo aquí delante, la justicia, la fortaleza, la templanza, cómo estos ideales, estas virtudes, Mariano, de la que nos habla Platón, aparecen en nosotros. Práctica de vida de cada una y también esa comunicación sutil a la que venimos haciendo referencia. Dicho esto, tema de ceremonias, rituales, etcétera, etcétera. Soy claro al respecto, Mariano, yo no estoy en posesión de la verdad. Lo que estamos compartiendo aquí, como todo lo que yo comparto, tú sabes que yo insisto mucho que son hipótesis para la consideración, para que después cada uno, ¿no?, por su sentido común, por su discernimiento, ¿no?, las tamice y la haga suya o lo tire a la papelera de reciclaje. Ya está bien de imposiciones, ya está bien de versiones oficiales, ya está bien de pensamiento único, ¿verdad? Es enormemente importante nuestra libertad a la hora de percibir lo que se nos dice y tamizarlo por nuestro propio criterio, y yo en eso soy enormemente respetuoso, y desde ese respeto, y siendo por tanto mi percepción de las cosas, yo llamaría a no realizar ese tipo de rituales y ese tipo de ceremonias. Y tengo experiencia directa al respecto, es decir, no lo digo por decir, tengo experiencia propia y tengo experiencia de muchas personas que lo han compartido conmigo. Puede haber excepciones, por supuesto, porque todo tiene excepciones, pero mayoritariamente este tipo de rituales como de invocación de seres espirituales evolutivos, primero suele cerrar puertas en lugar de abrirlas, porque muchas veces están muy contagiados de finalidades muy egoicas, muy egocéntricas. Vamos a ver, permíteme una pequeña broma. Un arcángel o un ángel no va a hacerse presente, no va a acompañarte, no va a comunicarse para que te toque la lotería. Es decir, esas finalidades materialistas, egoicas, egocéntricas, tenemos que trascenderlas. Ellos ven la vida de una forma distinta, ellos ven la vida de verdad. Ellos saben que somos inmortales, saben que somos divinos y lo que intentan, lo que procuran, lo que nos acompañan es para que esa verdad se vaya haciendo presente en nuestra vida. Pero claro, si ahora nuestro pequeño yo, es decir, nuestro yo físico, emocional y mental perecedero, lo que yo llamo el coche, ¿no?, frente al conductor, que es lo que realmente somos, nuestro pequeño yo empieza a invocarlo, los seres espirituales evolutivos no van a atender ese tipo de invocaciones. Y si hacemos ritos, ceremonias para provocar que vengan, eso es simplemente una pérdida de tiempo o, lo que es peor, abrimos la puerta a que se hagan presentes otro tipo de seres que son los que interfieren
y que aprovechando la puerta del rito, de la celebración, de la ceremonia que nosotros estamos haciendo, aprovechan esa puerta para meterse y hacerse presente en nuestras vidas. Es decir, hemos abierto una puerta que queremos abrir hacia lo evolutivo, pero lo evolutivo esa puerta no la va a usar porque no es así como funcionan ni los parámetros que utilizan ni las finalidades que persiguen, y en cambio estamos abriendo la puerta para lo involutivo. Y por supuesto esto no tiene nada que ver con meter miedo, sino simplemente con poner de manifiesto un hecho objetivo y que si se me apura es de puro sentido común. La jerarquía celestial, los seres espirituales evolutivos no están al servicio de nuestro pequeño yo, no está para que la vida aquí te dé lo que tu mente quiere que sea. Esto no está para proporcionarte a ti bienestar y quitarte malestar. Por favor, eso es una forma muy mediocre, es una forma muy limitada de ver la realidad. Estos seres espirituales tienen finalidades espirituales, porque además son evolutivos y eso lo tienen absolutamente claro, no pueden ser de otra forma. Todas sus actuaciones, todas sus presencias, todos sus acompañamientos y comunicaciones van dirigidos a nuestro estado de conciencia, van dirigidos a que el conductor que somos tome el mando consciente del coche, no va dirigido a que el coche consiga cosas que el coche quiere. Eso sería precisamente involutivo, eso sería ir contra la corriente. Así que estoy desarrollando mucho la respuesta, pero he mencionado ya la misma antes y termino volviéndola a enfatizar. Personalmente, como hipótesis para la consideración, porque no estoy en posesión de la verdad, no llamaría yo a utilizar los ritos, las convocatorias, las invocaciones, los ceremoniales para los contactos con los seres espirituales evolutivos, porque ellos saben muy bien, mucho mejor que nosotros, cuándo tienen que hacerse presentes, el acompañamiento que nos tienen que dar en lo colectivo y en lo personal y cuándo llevarlo a cabo. Muchas gracias, Emilio, por tu claridad, tu franqueza. Sí, simplemente yo compartir que, por ejemplo, la meditación, ¿no? La meditación activa el wifi, pero en mi caso la meditación no ritualizada, ¿no? Porque cuando uno va a hacer una meditación ritualizada y se prepara, no, sinceramente, la meditación no ritualizada a la noche con la almohada y hay una muy buena comunicación. Bueno, Emilio, la verdad que muchísimas gracias. Perdona que, bueno, nos pasamos un poco. Lo que sucede es que, bueno, te escucharíamos días enteros, pero bueno, nos pasamos un poco de la hora del programa. Sabemos que en estos tiempos compartes un mensaje que es muy requerido por la humanidad, con lo cual no queremos abusar. Te liberamos, te saludamos, te esperamos nuevamente. Sabes del aprecio que te tiene toda la escuela, incluyendo todos los facilitadores, los que siguen los vídeos desde los grupos también. Gracias también por permitirnos difundir todo tu contenido para que la comunidad del canal pueda disfrutar de tus enseñanzas, y los seguiremos compartiendo con especial insistencia, como tú sabes que lo hacemos. Gracias también por ayudarnos a conservar los valores de una nueva humanidad que ya está aquí, y esperamos que todo esto que has expuesto de manera, como siempre, clara y magistral, contribuya a que todos nos ubiquemos del lado de la evolución, que es en definitiva lo que nos va a llevar a una plenitud, y en plenitud viviremos todos mucho más felices. Gracias. Muchas gracias a ti, Mariano. Efectivamente son tiempos, todos los tiempos son importantes, pero cuando la catarata empieza a sonar, podríamos decir que se hacen todavía más importantes, ¿no? Estamos en un momento que tiene mucho que ver con la decantación álmica, ¿no? Estamos ante la disyuntiva de formar parte de esa nueva humanidad, ya aquí ahora, realizarla, ser semillas activas de esa nueva humanidad en nuestro día a día, o seguir anclados y seguir anquilosados, ¿no?, con una humanidad que ha dado mucho en el proceso histórico, pero que también hace tiempo que ya se nos ha quedado pequeña, ¿no? Además de la casa, que es una ruina y que se está cayendo desde los cimientos, me gusta compartir, Mariano, que es como cuando somos adolescentes que damos el estirón, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces la camisa se nos queda estrecha. Y eso no es ni malo ni bueno, es precioso, forma parte del proceso evolutivo, ¿verdad? Y yo creo que somos muchos los seres humanos que sentimos que esta humanidad
esta camisa a la que estamos muy agradecidos porque nos ha servido durante mucho tiempo en nuestro proceso de crecimiento, pero precisamente porque hemos crecido en conciencia, ya es el momento de una camisa nueva, ya es el momento de un traje nuevo, y eso es lo que ahora corresponde tejerla con nuestras manos. Ese traje nadie nos lo va a regalar, esa nueva casa nadie la va a construir por nosotros, ni gente de la élite que ahora se hace buena, ni tampoco los seres espirituales, porque interferirían cosas que ellos no hacen, ni tampoco seres extraterrestres. Esa casa, ese traje tenemos que fabricarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que confeccionarlo nosotros mismos, y lo que llamo es con mucha tranquilidad, pero sin demoras, ponernos a ello y, en definitiva, hacer real, Mariano, y con esto termino, lo que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Se trata, en definitiva, de ser coherentes con lo que percibimos cada vez con mayor claridad y llevarlo a una práctica de vida amorosa, compasiva, de mano tendida, y de ser nuestra mejor versión, sacando lo mejor de nosotros mismos y poniéndolo al servicio de los demás y al servicio de la vida. Muchas gracias, Emilio, que termines bien este año, que empieces bien el año próximo, te esperamos el año que viene. También